sí, seguimos. Bueno, queridas. Bueno, yo le he pasado a Antonio el libro para que, bueno, pues que hiciera una crítica feroz sobre sus contenidos, si les ha sido de utilidad, que, bueno, sí, creo que esto tiene muchísima información, desde los años de la carrera, ¿no? Cuando todo era analógico, y eso es todo digital, todo ese libro se llama en línea, online, en tiempo real, todos los contenidos se pueden incluso consultar, reutilizar en tiempo real, y bueno, es un poco la idea, que es la característica que tiene ahora los medios de comunicación, la sociedad de la información, bueno, es lo que tenemos ahora, ¿no? Y está muy cargado de códigos QR, para que con el móvil se pueda acceder a otras informaciones que aquí no están impresas, y que se sale de aquí para ver un vídeo, o un PDF, o una imagen, etc. Pero bueno, quien pueda. Quien pueda. ¿Y qué, perdón? No, que quien pueda, porque hay gente que le pone muchísima voluntad, pero eso no funciona tan fácil. Bueno, cada vez es más intuitivo todo, y cada vez es mucho más fácil, cada vez, porque además se interesa vender a la industria, ¿no? Interesa también vender, y todo es una cuestión también de dinero, ¿no? Bueno, Antonio, entonces, dejamos a Antonio que diga que le ha parecido en el libro, y luego... Si me dejas pista, yo tengo para todo el día. Tú dime cuánto tiempo. Tenemos hasta las 2, si queremos. Bueno, pues no sé si os aburrirá mucho. Porque la parte... Bueno, primero de nada, la crítica feroz. Empezamos por la crítica feroz. Y sangrienta. Este es un libro, uno de los pocos libros de divulgación que habría que salvar en caso de incendio o guerra mundial. Porque aquí es donde mi amigo Alfonso se ha dejado toda la vida. Igual que yo me he dejado toda la vida en la revista que vais a ver, pues él se ha dejado toda la vida aquí comprimido aquí. Esto es una píldora de 60 años, 50 o por ahí de tu vida, dedicado a ponerle inteligencia a la conservación en datos y en referencias a la historia del cine español y en español, y también en portugués, aunque menos. Porque los portugueses, no sé por qué, y nosotros estamos tan separados. Ya que ha salido lo de que estamos tan separados los portugueses y nosotros, aprovecho para comentar que estoy un día sí y otro día no, publicando en mi perfil de LinkedIn unos comentarios sobre una iniciativa que ha surgido entre Madrid y Lisboa para que se construya el AVE de alta velocidad entre Madrid y Lisboa. Y yo estoy metiendo en mi LinkedIn, fíjate por dónde voy a empezar, por el iberoamericano. Tenemos una desconexión total con Lisboa, y ya no digamos con Brasil, que está muy lejos. Tenemos desconexión hasta con nuestras antiguas provincias, así que con Brasil mucho más. Pero estoy escribiendo en mi LinkedIn continuamente que esto es una operación de la inteligencia inglesa que no quiere de ninguna manera, y llevamos sufriéndolo ya 200 años, que no quiere de ninguna manera que se abra una comunicación fluida, fácil, popular, entre Lisboa y Madrid, porque ahí ellos salen perdiendo. Porque Portugal, digan ellos lo que quieran decir, son una colonia de Inglaterra. Y para salir los portugueses al mundo y a Europa siempre utilizan la vía de Londres. Pero cuando se abra un canal de comunicación, como debe ser, entre Madrid y Lisboa, en un AVE que se tarde 3 horas en ir de una ciudad a otra, pues entonces Londres va a salir perdiendo, y mucho. Así que los servicios secretos, eso del MI6 que sale en las películas de agentes, no es mentira, eso es verdad, eso existe. Solo que el MI6 funciona muy bien, y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Londres funciona muy bien,
mientras que el Ministerio de Asuntos Exteriores nuestro, pues no sé si existe, ni siquiera sé si existe, porque no tenemos referencias de nada positivo que haga. Entonces creo que son los intereses de Londres los que hacen que estemos tan separados de Portugal, cuando en realidad deberíamos formar parte realmente de una unión, de una federación ibérica. Dicho esto, y volviendo al libro, es una cantidad tan impresionante de información la que hay aquí comprimida que, bueno, es que solo con ojearlo ya te abruma. Si quieres ir al detalle, pues entonces puedes encontrar todo, absolutamente todo lo que se haya dicho, escrito sobre el cine español y las relaciones con Iberoamérica desde 1982 a 2024. Y yo creo que más. Tú contéstame. Pero yo creo que tú tienes referencias anteriores en el libro. No lo he leído a fondo, porque no es un libro tampoco para leer. Yo creo que es un libro para consultar. Es un elemento de trabajo, es decir, para buscar. Para venir aquí como si fuera una gran guía y encontrar lo que buscas, porque él es un experto en la clasificación y en la ordenación de la información, que para eso es un bibliotecario, y no hay nada más meticuloso en la vida que un bibliotecario. Yo creo que más que los financieros y más que los administrativos, más meticuloso un bibliotecario es, yo creo que, bueno, hay muchas películas de bibliotecarios y sabemos muy bien cómo son. Y aquí tenemos a uno, que es un ejemplo viviente. Sí, bueno, incluso más que bibliotecario y archivero o archivista, soy un documentalista porque trabajo y puse en marcha un servicio de documentación multimedia en la universidad desde el año 93. Y bueno, el documentalista, que también es un comunicador, tiene además añadidos otras tareas, ¿no? Y no solamente recordar libros de una biblioteca, tenerlos en los anaqueles, ¿no? Hay que saber dónde están y de qué va cada uno, que ese es el problema. No solo tenerlos, tenemos muchos en casa solo de adorno. Pero sí, perdón, un matiz de lo que has dicho, pero Antonio tiene razón, porque aquí pone 82, hay informaciones mucho antes, desde 1896 que se inició el cine. Claro. Porque hicimos una enciclopedia de cine español, de la cual vamos a hablar después, sí. Este señor y yo y otro profesor, compañero, hace 20 años, sí, 20 desde el año 96, más es cuando años, se cumplieron los 100 años de cine en España. Fíjese. Entonces ahora ya vamos por 120. El cine está cumpliendo 130, sí, 130 años. El año que viene el cine cumplirá, desde la primera vuelta de Manivela, 130 años. Y esta enciclopedia tiene el valor de haber recogido toda la información que había disponible desde la creación del cine, desde la llegada del cine a España, que en realidad es la llegada del cine, el nacimiento del cine, porque España llegó solo con unos meses de retraso sobre el estreno de la primera película en París. Además, hay un mérito añadido, uno más de Antonio, que es que, claro, aquí, esto es un CD-ROM. Aquí cabían 700 megas, que son hoy día 700 megas. Nada. Una boquita así de información. Ahora no hay límite. Está la nube, como saben, y ahí está todo, ¿no? Entonces, todo lo que es audiovisual que está aquí metido, tenía el copyright él, porque era el director de las revistas. Entonces tenía mucha publicidad, tenía aquí muchísimos trailers, todos los que él pudo facilitar para la publicación, para el disco óptico, no cabía. O sea, metimos un trocito de todo lo que él tenía, o sea, imagínense. Por tanto, habría que hacer una segunda edición de esto, de los 130 años del cine español. Pero, bueno, perdón. Aquí están los primeros 100, que no está mal, pero donde, insisto, Alfonso tiene documentación desde el nacimiento del cine, porque está aquí, y además él sabe muy bien dónde encontrarla. Si hubiera alguna vez, si alguien tiene que buscar algo, el mejor teléfono que hay que guardar es el de Alfonso, porque él sabe dónde están. Estoy jubilado ya, ¿eh? No importa.
que yo y todos, pero estamos vivos. Aquí la diferencia no es estar juzgado, es estar vivo. Entonces, bueno, yo lo que sí puedo decir es que me lo sé de memoria, como niño aplicado que era y que sigo siendo. Lo que sí me sé de memoria es todo lo que ha pasado en la industria del cine en España y en el resto del mundo desde 1960, año en el que yo tenía 14. Desde los 14 años yo escribo de cine, que es cuando mi padre fundó la revista. Así que 65 años llevo escribiendo de cine, parte industrial. No soy un experto para nada en cine arte, ni en cine cultura, ni en cine nada de esos aspectos, que para eso hay cientos de personas, yo diría miles de personas en España que se dedican a ello y lo hacen muy bien. Eso es tuyo. Es porque está mal. Entonces, de lo que no escribe nadie es de lo que pasa detrás de las pantallas. Detrás, aquí detrás. Aquí detrás se cuece pues el ser o no ser de cada película, que se puede ver después. Porque si detrás de esa pantalla no hubiera un centenar de personas, como mínimo, para cada película, un centenar de personas que han trabajado, que se han puesto de acuerdo, que han encontrado financiación, que no es nada fácil, en Europa sobre todo, pues la película no llegaría a verse nunca, no existiría. Entonces, esa es mi especialidad. ¿Qué pasa detrás? ¿Cómo se busca el dinero? ¿Cómo se organizan los equipos? ¿Cómo se hacen los castings? ¿Cómo se revisan los guiones? ¿Cómo se contrata a un compositor musical? ¿Cómo se busca luego un distribuidor para que la distribuya? ¿Cómo se busca después una cadena o dos o tres de cines para que la estrenen? Y finalmente, ¿cómo se encuentra un agente que tiene su nombre propio, son agentes de ventas internacionales, para que la película se pueda ver en otros países distintos del suyo de origen? Bueno, de todo eso me podéis preguntar lo que queráis, porque de verdad que lo tengo todo en la memoria. Tengo una memoria privilegiada y desde el año 61 que empecé a escribir hasta ahora, 60, 61, hasta ahora, lo tengo todo aquí grabado. Es un buen sistema para no pillar el Alzheimer. Tener esto. Ahí hay otro hecho añadido. Tener esto ocupado. Que detrás de las pantallas, porque en el libro hay páginas dedicadas a cómo se hace el cine, o sea, cómo se documenta el cine, cómo se ambienta, los directores, los cineastas, tanto actores, directores, todo el equipo técnico-artístico, se les pregunta, porque hemos estado en pases de prensa y luego en mesas redondas, cuando hay un preestreno y acuden los periodistas. Después de la proyección, el equipo técnico-artístico o parte de él se les pregunta, es decir, hay como una especie de mesa redonda. Yo solía preguntar si habían utilizado archivos, bibliotecas para ambientar una película, sobre todo si es de época o no, porque también puede ser moderna, y hay asesores, ¿no? que asesoran sobre cómo ambientar una película, ¿no? Se llaman el libro, localizadores. Sí, localizadores. Bueno, pues en el libro también hay referencias a ello, o sea, ampliando un poco la idea suya de que detrás de la pantalla hay mucho conflicto también, ¿no? Solo hay que ver la lista de personas, de títulos de crédito, cuando seguro que vosotras os quedáis a ver los títulos de crédito, sí. No como la mayoría, que en cuanto pone fin salen zumbando. Hay que ver los títulos de crédito, por lo menos para darse cuenta de que aquello es algo, yo diría, rayando lo milagroso, porque poner a trabajar toda esa gente solo para un producto que es único. Ahora, mira, esto me lleva a la definición del cine según lo vemos detrás de la pantalla, porque el cine es un producto, igual que las manzanas, o igual que los zapatos, o la gasolina, da igual, es un producto de consumo. Al final, si no hay consumo, pues ¿para qué lo hacemos? Entonces, el cine como producto de consumo tiene unas cualidades muy raras. Primero, que no es imprescindible para vivir.
se puede vivir sin ver cine y sin ver televisión y sin ver nada de eso. De hecho, la televisión se inventó hace 100... No, ¿qué digo? 100, menos. El cine tiene 130 años, la televisión tiene la mitad. Tiene la mitad, andan por los 60 y tantos, los 70. Es decir, sin televisión se podría vivir, sin cine también, porque hasta hace 130 años no había cine. La gente leía más, eso sí, ¿ves? En eso hemos perdido. Hemos ganado por el audiovisual, pero hemos perdido por la lectura. Y la lectura exigía más inteligencia. Pero también es verdad que estaba al alcance de menos personas. Luego vino el teatro, después, cuando, en fin, estoy hablando hace 150 años o así, estábamos en el teatro y el teatro ya sí que llevaba la cultura más al público, porque el teatro entonces era muy barato. Pensad que en España había 8.000 teatros. 8.000 teatros. Solo en España hace 100 años. 8.000 teatros. La mayor parte de ellos reconvertidos en cines. Por eso muchos de ellos tienen la estructura todavía de su diseño original, que era un teatro. El mejor ejemplo que podéis ver, y además ya lo habéis visto todas seguro porque habéis ido 1000 veces, es el Cine Doré, que está aquí al lado, y que lo construyó mi tío abuelo en 1915, Arturo Carballo, el primero de la saga de los Carballo. Yo soy la cuarta generación, que tampoco el manco eso, de ser la cuarta generación. Pues mi tío abuelo lo construyó y fue él el constructor del Cine Doré con ladrillo, porque hasta entonces los cines se hacían de madera, eran barracones de madera, pero ese está construido de ladrillo desde el principio, entre 1910 y 1915, y mi tío además mi tío abuelo, o bisabuelo, porque me pierdo, era no solamente el dueño del cine, sino que además era el productor de sus propias películas, porque cuando alguien tenía un cine, en aquella época estoy hablando de los principios del cine, y estoy hablando ya de industria, era el dueño del cine, pero además era el productor de sus propias películas, la rodaba con una cajita de zapatos que es la cámara de los Lumière, que la podéis ver aquí en la Filmoteca, porque aquí hay una, que es de madera, una cajita de nada. Es increíble que en una cajita tan pequeña, con una manivela y unas ruedecitas de engranajes dentro, se pudiera rodar, auténticamente rodar una película, prácticamente con la luz del día, o en los teatros, dentro de los teatros, con la luz de las candilejas, a pesar de que las películas tenían una sensibilidad muy escasa, muy baja, pero con la luz de las candilejas y con la luz del sol se podía rodar. Y luego esa misma cajita servía para revelarla, el negativo. Pues sabéis que para que una película llegue a su fin empieza siendo rodada en una cosa que se llama negativo, como las fotos antiguas que hacíamos, teníamos el cliché, que era el negativo, de ahí se sacaban las copias luego en blanco y negro en color. Pues el cine es igual, pero muchas imágenes seguidas, claro. Entonces está el negativo, que es con el que se rodaba, después había que revelarlo, igual que lo hacían nuestros abuelos en el tanque ese de agua con los productos químicos necesarios, y finalmente grabarlo en un soporte, sea papel o, en el caso del cine, celuloide. Bueno, pues en aquella cajita de zapatos mi bisabuelo era capaz de rodar por las noches una escena de chicas en el cabaret, a la mañana siguiente revelarla y hacer una copia, y por la tarde proyectarla en su cine. Todo con la misma máquina, con una sola máquina de madera y una manivela, sin motor, sin luz eléctrica, sin nada, con una lámpara muchas veces de gas o de petróleo detrás, para poder proyectar. Porque para proyectar sí que hace falta una lámpara. Para rodar no, la luz del día, ¿vale? Entonces todo eso lo hacía él mismo. Era el que vendía las entradas, era el que subía y daba la película, era el que por las noches se iba a rodar, o por la tarde, a hacer noticias y tal y cual. El único problema que tenía aquella maquinita de juguete
es que era casi un Cinexin. Lo habéis conocido todos y lo habéis regalado a vuestros nietos. Bueno, no sé, el Cinexin. Es un saco sin fondo histórico con toda su estirpe y su familia, ¿no? Que nos está trayendo puede salir, Antonio. aquí puede salir de todo. Bueno, pues está grabando, tenemos un documento si me de tu dejas memoria suelto, histórica. si me dejas suelto, puede salir de todo. Hasta eso de los ingleses con el eje Lisboa-Madrid. Bueno, pues eso todo lo hacía mi bisabuelo, él solo. Y supongo que también se vendía las entradas y lo hacía todo. Era un negocio de oro, porque todas las sesiones estaban llenas y aunque se pudiera entrar, me imagino, los precios de 1910 o 1915, serían céntimos, 2 céntimos. Pero claro, las sesiones llenas una tras de otra, pues al final del día había unos cientos de pesetas. Y unos cientos de pesetas en 1915 eran como unos miles de euros hoy. Entonces, así es como empieza la industria. Con estos hombres que venían antes, en el paso inmediato anterior, venían de ser feriantes con su carro, con su caballo delante y su maquinita esta de juguete en el bolsillo. Y se iban por los pueblos y en una pared blanca hacían la proyección por las noches. Así empezó, con en algún país para paseos. Me acuerdo mucho de haber leído sobre el paseo, sobre la Alameda de Sevilla, por ejemplo, donde allí se ponía entre 2 árboles, se ponía una sábana y con eso se proyectaba. Incluso algunos más avanzados ya, en cuanto surgió el uso más o menos cotidiano de la electricidad, estamos hablando, todo lo que yo he hablado hasta ahora es antes de la electricidad, antes de la era eléctrica, no electrónica, eléctrica. Cuando apareció la electricidad y las primeras dinamos, ya algunos de estos empresarios de cine, que es por eso que se llaman empresarios, porque eran empresarios de verdad, de arriba hasta abajo, lo hacían todo. Pues proyectaban, sentados en una bicicleta, dando pedales a la bicicleta, para mover una dinamo. La bicicleta estaba quieta, claro, estaba en un trípode, y en lugar de tener una rueda atrás, lo que tenía era una dinamo. Como el afilador, ¿no? Como el afilador. Sí, solo que el afilador no necesitaba motor, ni dinamo, ni nada, porque simplemente dando pedales ya afilaba. Pero no, ellos daban pedales para generar una corriente eléctrica continua en la dinamo que llevaba puesta en la bicicleta atrás, y con eso alimentaban ya una lámpara eléctrica. Eso fue, bueno, la primera revolución del cine como industria. Después ya había un problema, y por ahí se encontró la solución. Y es que la mayor parte de los cines eran o al aire libre, con lo cual solo se podía hacer en verano, porque por la noche en invierno no apetecía mucho estar al aire, o en un barracón de madera, que tenían un problema enorme porque las peliculitas de entonces, que solo, por cierto, la camarita aquella solo podía grabar rollos de máximo 10 minutos, con lo cual cada 10 minutos había que quitar y poner otro rollo. Y luego, si querías hacer algo más interesante, tenías que pegarlo tú en tu casa, con acetona, precisamente, con lo que usáis para quitaros el esmalte de las uñas. Con la acetona se pega al celuloide, se pegaba, porque el celuloide ya no existe. No había moviolas. No, había a ojo cubierto, así una lámpara de petróleo detrás, y los fotógrafos vistos, unas tijeras y un poco de acetona. Eso, así empezó la cosa. Pero decía que el celuloide tenía, siempre tuvo un grandísimo problema de que es un derivado casi puro del petróleo, y que solo con la temperatura ambiente, con esta temperatura ambiente que es fría, no, pero con la temperatura de verano en la calle, ardía espontáneamente, no hacía falta ponerle la cerilla ni nada. Él solo, en cuanto la temperatura se andaba ya cercana a los 30 grados, empezaba a ser peligroso. Y no solamente peligroso porque ardía, sino porque además de arder, explotaba.
Con lo cual, en aquella época que estoy hablando, de los años primeros del siglo, hubo incendios en cientos de lugares, de los que hay muy poco recogido en las crónicas, pero cientos de incendios con muertos incluidos, porque los barracones eran de madera, el aparato era de madera, lo que tenía dentro era una bomba química, que solo con el calor ya se... Y encima había que poner una lámpara de petróleo detrás, con lo cual pues tenías todos los elementos para realizar una bomba y consecuentemente un incendio. Y consecuentemente algunos muertos y tal. El cine estuvo muy mal visto. Y además era cosa de feriantes, que lo he dicho antes. Porque eran los que iban por las ferias y hacían estas cosas. Esto se arregló precisamente a partir de esta época de mi tío, abuelo, bisabuelo, con el cine Doré y otros que se construyeron por esos tiempos, pero de los que solo queda el Doré. El Doré es el cine más antiguo que sigue funcionando en España. Y se lo debemos a Pilar Miró, porque faltaban días para que el cine Doré fuera demolido, que había sido durante años el almacén de la pescadería que hay al lado. Saben que hay una pescadería al lado del Doré y el mercado, pero sobre todo la pescadería. El cine Doré había sido el almacén de la pescadería. Y estaba a esto de ser demolido cuando Pilar Miró, con el alcalde, que no sé qué alcalde era el que teníamos entonces en Madrid, llegaron a un acuerdo por el cual el ayuntamiento compraba el local. No me acuerdo. ¿Qué alcalde es? ¿Juan Barranco puede ser? Perdón. No. Tierno Galván. Barranco no, Tierno Galván tampoco. A mí me parece que fue el siguiente. Rodríguez Saúl. Sí, me parece que es aún. Entonces el ayuntamiento compró el local y Pilar Miró, que era entonces la directora general del Instituto de Cine, la primera directora del ICA, porque el ICA se fundó con ella como primera directora, porque hasta entonces había sido la Dirección General de Cine. Pues con Pilar Miró se ocupó de dotarlo y de convertirlo en lo que sigue siendo hoy. Gracias a Dios se salvó por los pelos y sigue siendo hoy lo que es la sede de la Filmoteca Nacional de España, aunque ahora ya por obligación de los independentistas hay que llamarla Filmoteca Española, porque hay otra catalana, hay otra valenciana, hay otra andaluza, hay otra... Todas las comunidades hay filmotecas. En fin, lo cual me parece un despropósito. Porque lo que sí podía haber era sucursales de la Filmoteca Nacional de España en cada una de las comunidades. Perfecto. Pero no, es que cada una es independiente, tiene los fondos que quiere, hace con ellos lo que le da la gana. Bueno, pero y bueno, la coordinación... Un matiz a eso. La coordinación entre ellas... Que se reúnen todos y se cuentan todas las actividades que realizan, etc. Sí, se lo cuentan, pero... bueno, y se prestan películas entre ellos. Bueno, no me gusta el esquema. Preferiría una filmoteca nacional como la que tienen en París, que es la más grande filmoteca del mundo, y entonces, pues solo es una, claro. Pero luego, pues, opera en todo el territorio francés. Bueno, y otras cosas se hacen en Francia que no se hacen en España. Mejor no te... Y que, bueno, es otro tema. No, irán saliendo. Bueno, en resumen, hemos llegado a la era de la electricidad y hemos decidido cambiar los barracones de madera por edificios de ladrillo, que al menos no salían ardiendo a la primera de cambio. Y al lado del proyector, pues siempre tenía que haber un extintor, porque aquello podía arder en cualquier momento. Bien, esto ha sido así hasta después de la Segunda Guerra Mundial, porque después de la Segunda Guerra Mundial es cuando ya viene el desarrollo de los plásticos y se cambia el celuloide por poliéster. Las películas que vemos, aunque hemos estado viendo, ya no las vemos, las películas que hemos estado viendo hasta hace 10 años en los cines eran rollos de fotogramas positivados, claro, en color o blanco y negro, pero en soporte de poliéster. Y el poliéster, este que se utilizaba para el cine, tenía la ventaja de que era incombustible. Es decir, ni dándole fuego con una cerilla conseguías que ardiera. Se quemaba donde atacabas con la llama, pero nada más, no ardía el rollo entero, ni mucho menos explotaba. Así que cambiamos rápidamente, gracias a Dios,
de un soporte que era nitroglicerina casi, es que el celuloide es casi nitroglicerina. Es fotoquímico, ¿no? Eso, sí, claro, fotoquímico, lógicamente. Estamos todo el rato estamos hablando en la primera época del cine, que ha durado hasta hace 10 años, que es fotoquímico. Sí, todo era química y fotoquímico. Desde hace 15 años ya todo lo que es fotoquímico ha desaparecido, eso que llaman analógico, que yo no sé qué tiene que ver analógico con fotoquímico. Yo lo sigo llamando la era del cine fotoquímico, foto y química, luz y química. No analógico, que analógico me parece un término absolutamente inapropiado. Hay directores que siguen trabajando con lo fotoquímico. Ahora ya estamos en la época del digital. Y entonces ya las películas no van en rollos, ni siquiera en discos. Ahora van en un pendrive un poco más gordo de los habituales que usamos nosotros en casa para guardar archivos, pero en un pendrive. Y en un pendrive así caben no sé cuántos miles de terabytes, que es una película en gran pantalla con una definición... Petabytes se llaman ahora. No llegan a petabytes, sí, ya, pero no, una película no necesita petas. Solo con megas ya le vale. No, pero en las salas de proyección, los cines también se utiliza todo digital ya para proyectar. Los proyectores, y claro, se descarga de las nubes. Sí. Todo es totalmente digital. No se descarga de las nubes. Se descarga del servidor. Se dedica el otro día a hablar de todas estas cosas como el detenimiento. Si son históricas, sí. Es que el cine es una obra intelectual. Vamos a tocar otro tema también que tiene mucho que ver con la industria. El cine es una obra intelectual y por lo tanto registrada, con derechos de autor. Y los derechos de autor del cine, igual que los guiones de teatro o los libros o estas cosas que se venden por unidades, tienen según la Convención de Viena de 1700 y pico, de la época del señor Amadeus Mozart. Se creó la primera reunión europea de autores musicales y ahí, desde entonces, se decidió aplicar para toda Europa una legislación que está vigente todavía, increíble, pero está vigente todavía desde hace 300 años, que es la protección de los derechos de autor. De tal forma que el autor, cuando escribe o crea una obra, puede venderla al que la quiera utilizar para su explotación. Pero a lo largo del tiempo, cada vez que esa obra se vuelve a explotar, al autor le corresponde una pequeña compensación económica. Lo que pasa es que si tu obra es tan importante como las 4 estaciones de Vivaldi, pues entonces evidentemente se reproducen miles, millones de veces y aunque solo te den un céntimo por cada reproducción, pues tú tienes mucho dinero. El único problema de los derechos de autor es que tienen una fecha de caducidad, que está alrededor de los... se habla entre 70, lo están reduciendo, pero originalmente eran 90 años, ahora puede que sean 70, pero es igual. Y en pasado ese lapso, donde se supone que el autor ya ha vivido a costa de su éxito bien durante toda su vida, que es de lo que se trataba, porque había genios que una vez que habían puesto en circulación su obra, luego ya no volvían a cobrar y se morían de hambre. Y eso era absolutamente, y sigue siendo absolutamente injusto. Es decir, al autor hay que recompensarle cada vez que alguien se beneficia de la reproducción de su obra. Incluso ahora, cuando reproducimos en CDs o cuando lo recibimos desde una plataforma de streaming en casa, cada vez que esa obra se explota, genera unos derechos de autor mínimos, pero los genera, y hay una sociedad en cada país que se dedica a recaudar esos fondos. En España es la SGAE, la Sociedad General de Autores de España, como es lógico. Y la SGAE se fundó también en 1700, o sea, en 1800 y poco. Entonces, desde entonces, pues la SGAE es la que reparte los dineros a los autores, fundamentalmente de las obras musicales. Después han seguido apareciendo otras entidades de gestión de derechos. La última de ellas ha sido EGEDA, que es la entidad de gestión de derechos audiovisuales, que es la que nos toca a nosotros, porque estamos hablando de audiovisuales.
Y Ejeda pues reparte entre los autores, no solo españoles, sino mundiales, de los derechos que generan sus obras en España, aproximadamente unos 50 millones de euros al año. Cuando en las películas que generan estos derechos son extranjeras, Ejeda tiene convenios con otras sociedades gemelas en Francia, Alemania, Suiza, Italia, todo lo que podríamos llamar Europa Occidental. Porque los americanos nunca, los gringos, como yo los llamo, nunca entraron en ese juego. Ahí no hay derechos de autor en Estados Unidos. Si tú y yo hacemos esto, se lo vendemos a un distribuidor, nos da lo que nos tenga que dar y nos olvidamos para siempre jamás. Ya nunca más cobraremos ni un centavo de esto. En Estados Unidos nunca firmó la convención aquella de Viena. Y Rusia, me temo que tampoco, y China mucho menos, y otros países como Turquía, que viven fundamentalmente de la piratería, porque no sé si lo sabéis, pero Turquía vive fundamentalmente de la piratería. Agarran un guión de una película de éxito en Estados Unidos, la ruedan otra vez allí con actores suyos y la ponen a funcionar. Pero plagiada desde la primera letra hasta la última, y Turquía, como está fuera de la Unión Europea y todas estas historias, pues vete a buscarlo. Igual que los chinos, los rusos, los indios de la India, etc. Gracias a Ejeda, la entidad española, ha conseguido que Latinoamérica se venga al carro de Europa. Un gran trabajo, que nunca se lo agradecemos bastante. Porque hay... Esto la gente no lo sabe, todas estas... No, por eso se lo estoy contando. Todo esto que está por dentro y que... Eso es todo lo que está por dentro. Nos está dando aquí una visión y descubriendo cosas distinta, que no, lo que yo... los medios de comunicación no, los medios de comunicación... Es que esto no le interesa a nadie. A la gente le interesa lo que se ve en la pantalla. Y yo lo que les cuento es lo que hay detrás. Entonces lo que hay detrás no lo cuenta nadie, nada más que yo. Es verdad, es la única revista de España que cuenta estas cosas. Bueno, pues estábamos en los derechos de autor, que es una de las 1000 caras, porque el cine, la industria del cine es multifacética. Y ahora estábamos en los derechos de autor. Antes estábamos en la química y en los incendios y en el celuloide, y ahora finalmente en el paso al digital. De tal manera que las películas, es curioso, de todas maneras, las películas americanas, fundamentalmente las películas americanas, la Filmoteca de Estados Unidos, la Academia de Cine de Estados Unidos, las conserva en poliéster, no en Scorsese creo que está trabajando en esa línea, bueno, ¿no? Pero ahora hablamos de los... Bueno, pero no nos contestó la historia del cine. Hablamos de los rebeldes. Entonces... Porque eso no se dice nada en el libro, estamos presentando el libro. Ya, bueno, pero como les quiero contar cosas que no saben... Bueno, se está grabando y es un documento que se está generando. Total que... Documentación, esto es importante, porque es un documento que se está generando, que se va a difundir a través de los medios de comunicación, de las redes, y tu conocimiento tan amplio como está demostrando, se va a difundir mucho. Tú aquí en tu libro, precisamente, hablas de la conservación. Hay un capítulo entero dedicado a la conservación. ¿Y hablo bien o cómo hablo? Hablas bien. Hablas bien y hablas de los varios sistemas de conservación de las obras audiovisuales. Restauración y preservación, ¿no? La preservación y la conservación es lo mismo, pero la restauración es otra cosa. Precisamente hace 3 semanas murió el mejor restaurador de cine del mundo, que era español, Juan Mariné. 103 años, 104 años. 103 años, trabajando hasta los 100 años en recuperar películas antiguas españolas que las encontraba tiradas en una lata, hechas un desastre, y después de pasar por sus manos privilegiadas y su cerebro, porque tenía cerebro de científico, y manos de ¿cómo se llaman las señoras que hacen encajes? Encajeras. ¿Cómo se llaman? Encajeras. 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 Las que hacen encajes, encajeras. Por cerebro de científico y manos de encajera. Han conseguido restaurar, no sé si 30 o 40 películas en su vida, porque eso es una labor... Me río de los chinos y de la muralla china.
También hay referencias en el libro de eso, porque se habla también de los especialistas, ¿no? Estoy en tu sección. Vuelvo al libro, sigue con el libro, por de favor. conservación. Entonces, una cosa solo, en una película, ¿quién es el autor? No hay un autor. No hay un autor. Hay muchos autores. Con derechos, lo que tú me Con quieres, derechos, con derechos. lo que tú me quieres preguntar, me llamáis de tú, por supuesto, que somos todos abuelillos, menos uno, menos dos. Pero también me podéis llamar de tú. Digo que lo que tú intentas preguntarme es ¿quiénes tienen derechos de autor? Porque de los 100 y la madre que salen en los títulos de crédito hay muchos que no, cobran y se van, no tienen derecho a nada más. ¿Es el productor, quizá? El productor tiene derechos de por vida, bueno, de por vida, los famosos 80 o 70 o 90 años. El productor, el director, el guionista y el músico, punto. Los actores, no. Y el director artístico y los Y directores. de abajo nadie, ni siquiera el director de fotografía, que es el alma de la película. Entonces yo, desde que se fundó en España hace unos 40 años, y yo la vi fundada por un buen amigo mío que también murió hace 2 semanas, Antonio Martos, fue el director general de Kodak en España, y de Kodak, División Cine. Y él y otros cuantos más fundaron una asociación de directores de cinematografía, directores de fotografía cinematográfica, que es como que decirlo. En inglés lo llaman cinematographers, y abrevian. Y se fundó precisamente para reclamar a la justicia española que los directores de fotografía fueran considerados también como autores y por lo tanto entrasen en ese reparto de esas pequeñas limosnillas que se dan cada vez que se reproduce su obra por algún sistema mecánico. No lo han conseguido todavía. Llevan 40 años luchando y no lo han conseguido. Así que los autores con derecho a paga vitalicia, llamemos, son productor, director, guionista y músico. Los actores no tienen copyright. Los actores no tienen copyright. Podría ser todo el equipo, ¿no? Técnico, artístico, porque son todos. Ya te digo que producen información. que ni siquiera los directores de fotografía, porque ellos dicen, oye, que lo que estáis viendo vosotros es lo que ha entrado por aquí por mi ojo. Y yo he dicho, esta es buena y esta no. Así que, y además el director de fotografía cinematográfica no solo es el señor que está detrás con el ojo metido por el objetivo, no. Es el señor que decide la iluminación. ¡Ojo! Que no estamos hablando de nada. Todos habéis estado en el Museo del Prado y sabéis muy bien cómo influye el manejo de la luz en el efecto final, en la transmisión espiritual, porque hay una transmisión espiritual, sin duda, cómo influye el manejo de la luz en la transmisión espiritual de una imagen. Y ellos dicen, joder, es que si hago la película yo, sale una película. Si la hace mi compañero, es igual de bueno que yo, pero es otra película, porque él tiene otra sensibilidad, él tiene otra manera de hacer las cosas. Son autores, auténticamente autores, pues no tienen reconocido ese derecho. Más aspectos de la cosa cinematográfica. De tu parte de conservación. Mira, podemos hacer una cosa que se me ocurre y participamos los dos. Tú me llevas. Porque yo he preparado aquí una presentación con distintas cosas que tiene el libro. Entonces a lo mejor podríamos comentarlo también. Tú me dices. Tú vas a sugerir, con toda esta labia que tienes, maravillosa, histórica, etcétera, total, con tantos años que llevas en la profesión, nada más. Seguramente aquí vas a añadir cosas y matices. Es la memoria. Si te parece, mira, vamos a ir pasando. Fijaros, esto es un poco toda la evolución que está por detrás del libro. O sea, la evolución en el ámbito mío de trabajo, que tiene relación también con el suyo, de la Facultad de Ciencias de la Información, Departamento de Documentación, Facultades de Ciencias de la Información y Ciencias de la Documentación de la Complutense. Entonces, bueno, todo esto se genera, o sea, todo lo que hay aquí, toda esta información, por eso he puesto 82, pero hay información de otros años, a la que se puede acceder desde el libro. Es lo primero que te critico. Claro.
critico porque el título. Que aquí no puede poner 1982, aquí tiene que poner mucho antes. Sí, pero no. Bueno, pero lo justifico. Gracias además porque me viene muy bien. 82 es el primer vídeo, porque estamos hablando de cine español en línea, es el primer vídeo sobre cine español que produjimos, que generamos, que se produjo en la facultad, en el servicio de documentación, del cual emana toda esta información que se ha utilizado para generar los contenidos del libro. Por lo tanto, sí hay un sentido que sea el 82, porque es cine español en línea. O sea, desde ese año podemos acceder a través de internet, online, en línea. He preferido utilizar anglicismos en línea, en abierto, lo mismo, de cine español. Por eso es el año 82. O sea, que no es una cosa caprichosa. De todas maneras, esto bien, porque, hombre, si retorcemos un poquito el argumento, que me parece muy bien, que además tiene matizas todo como debe ser. Darle mucho más valor. Como ir la segunda edición del libro u otro libro, podríamos hacerlo a medias, ¿no? Porque con toda la historia que nos has sintetizado aquí, y bueno, y podría seguir hablando, ¿no? Ya vemos, ¿no? Que casi hay que cortarle, ¿no? Entonces, claro, como hay referencias impresas, iconográficas, etcétera, años anteriores, pues sí se podría haber matizado más, ¿no? Incluso en la introducción decirlo, como se está grabando y tenemos el dato y el autor, todo se andará, Bueno, perdón, aquí está toda la evolución que se ha venido gestando incluso hasta el año 2025. O sea, aquí está un poco todo el proceso de ámbitos, de herramientas que se han ido produciendo y todo lo que dichas herramientas han ido generando en cuanto a información. Este es el libro, que es una especie de homenaje a esto. Una especie de homenaje. ¿Por qué? ¿Por qué a esto? Porque aquí hay un contraste de lo que era offline, fuera de línea, y lo que ahora ya es online, en línea, en abierto. Donde también está esto, o podría estar. De hecho, como esta publicación está ya descatalogada, obviamente tenido por el copyright, la precaución, la prudencia y la honestidad de contactar con Micronet, que es la empresa que produjo esto, con su propio software, sus propios equipos, acuérdate, he tenido la precaución de hablar con ellos, por teléfono, estamos haciendo un libro, tal, podemos utilizar la portada, copyright, esto es de ellos. Esto yo no puedo hacer un uso comercial gratuitamente, sin legalmente hacerlo. Hablo con Micronet y me dice, está descatalogado, esto ya no se vende. Digo, sin embargo, no obstante, vamos a utilizar esto en la portada, en la cubierta del libro, porque hay que justificar por qué estamos utilizando esta imagen y este producto. Es más, también en el libro, toda la parte histórica que está aquí, también con permiso, la he metido en el libro. El audio que hizo Emilio García, 10 décadas, 100 años, 10 décadas de historia del cine español en audio por décadas. Está metido en el libro también. Es decir, cuando se llega a ese momento, haces clic y escuchamos un audio con imagen que tenía esto, de imágenes fijas que van apareciendo a medida que se está narrando e informándonos de la evolución del cine español. Está también en el libro. Es decir, hemos intentado acudir a distintos soportes, a distintos formatos, de distintos ámbitos de comunicación sobre el cine español, para todo ello canalizarlo a través de una única publicación, que es esta. Diré entre paréntesis, que creo que viene a cuento, que también hay una versión electrónica del libro, que complementa el soporte impreso, el soporte papel. Pues claro, lo que no podemos hacer es aquí llenarlo de códigos QR, porque entonces, aparte de que es excesivamente exhaustivo, tener que estar entrando, ¿no? O sea, incluso por maquetación, o sea, no es un lenguaje bibliográfico, no me explico, ¿no? Por tanto, antes acudíamos a soporte, para ampliar lo impreso, acudíamos
a un añadido en el propio libro metido en un estuche de un soporte electrónico donde se completaba lo que se decía en la parte escrita. ¿Me explico, no? Aquí también lo hemos hecho. Hemos querido hacerlo, pero no con un CD-ROM, sino con una versión electrónica en PDF, que tiene también su precio y su coste, porque todo cuesta dinero, que complementa, amplifica la parte impresa. Por ejemplo, el libro está también plagado de bibliografía por capítulos. Es decir, claro, aquí no cabe todo. Entonces, lo que Antonio Carballo nos estaba contando antes, todo eso no está ahí, pero puede estar. De hecho, en una versión electrónica se puede remitir a lo que haya escrito, a todo. Me explico bien, ¿no? Versión electrónica, porque hoy es inevitable. Lo he dicho antes, lo digital. Estamos en la era digital, ya hace años, y nos tenemos que someter, con perdón, a las exigencias también de la industria, ¿no? Bueno, a ver... No queda más remedio. Es inevitable. Y ahora podría justificar por esto, con muchísimos datos que los tienen. Tendrás que escribir tu memoria, no la vas a escribir, además con toda la dinastía y tus antecedentes, ¿no? Tu abuelo, bueno, pues podrías hablar de la memoria. Bien, termino con esto. Esto es una modo de homenaje. O sea, ha habido aquí como una integración, una compaginación de lo impreso, de lo offline antiguo y del online moderno. Todo eso está en el libro. O sea, creo que además de toda esa cantidad de información, no digo que excesiva, porque lo que hemos intentado hacer, también por nuestra profesión de archivos, bibliotecas, centros de documentación, donde en realidad está toda la información. Hemos intentado canalizarla y que esté ahí, que esté accesible. Por tanto, está aquí una combinación de todo ello, ¿no? En un único canal, con su versión también electrónica, con un PDF que, por ejemplo, gracias al PDF, la bibliografía que, como decía antes, en cada capítulo selectiva, que en cada capítulo hay, que amplía lo que se dice por capítulos, ahí no hay códigos QR y hay mucha bibliografía que está cargada de enlaces, de link. En el libro no puedo acceder a esos enlaces. ¿Cómo hacerlo? Sí, puedo, tecleando. Normalmente las bibliografías que tienen una dirección web, o sea, una referencia web, en el libro, igual que el índice, yo en el libro no puedo acceder, yo no puedo navegar en el libro por los capítulos, ¿me explico? No puedo hacer clic e irme al capítulo 10, tengo que ir ojeando. El próximo libro no será en papel. Bueno, que también es bonito, o sea, porque el libro también tiene una lectura direccional y multidireccional, no sé si me explico. O sea, tiene también su encanto el buscar y el oler el libro. Por lo tanto, el libro, desde mi punto de vista, no desaparecerá nunca, ¿o sí? No, yo creo que no. Yo creo que no. No debe. Del papel. No debe. Para este tipo... Estamos hablando de conservación. Estaba yo hablando de conservación. Y precisamente esto es uno de los temas más importantes que tenemos ahora entre hermanos. Porque la obra ya está creada. Ahora, ¿qué hacemos con ella? ¿Cómo hacemos para que no se pierda? Tengo una anécdota también para contaros, y es que todo el cine español, todo no, el 90% del cine español producido antes de la Guerra Civil en celuloide ha desaparecido. Porque después de la Guerra Civil hubo una carencia en España tan grande de todo tipo de materiales, bueno, de trigo y de cebada no, porque lo fabricábamos nosotros, lo cultivábamos nosotros, o de leche o de ovejas, pero de cosas manufacturadas había una tal escasez, y una de las cosas que escaseaban más en España era plástico. Entonces, la mayor, bueno, el 90% del cine español preguerra está disuelto en ácidos
y convertido en plástico, con el que fundamentalmente se han fabricado millones y millones y millones de peines. Peines. Ah, de peines. Así que el cine español, por ejemplo, preguerra, está disuelto en ácidos, los rollos de celuloide que tenían todos los componentes necesarios para fabricar plástico, están disueltos en líquidos, en química, y convertidos en masa de plástico para fabricar cosas. Cosas que eran necesarias, como los peines, y otras cuantas cosas más. Pero fundamentalmente hubo una fábrica de peines que se nutrió de todas las películas españolas filmadas antes de la guerra. Eso es el ejemplo de lo que puede pasar, el ejemplo contrario a lo que pretendemos ahora conseguir, que es preservarlo. Entonces hay dos cosas. Las cosas, hay dos soportes que para mí son eternos y lo han demostrado. Uno es el papel. Entonces el papel está claro, hay papeles escritos y papiros desde hace 4, 5.000, 8.000 años. Desde que se inventó el papel se conservan cosas escritas en él. Es decir, el papel es un soporte fabuloso para la conservación de obras intelectuales. Así que, por ese lado, no va a desaparecer nunca. Y las bibliotecas tampoco. Ahora, ¿qué pasa para conservar una obra audiovisual? Porque en un libro no podemos. Entonces, ahí es donde Alfonso entra en uno de los capítulos en los diversos sistemas que hay para la conservación. Y eres exhaustivo porque los has citado a todos. Lo que pasa es que, como tu visión no es la de técnico ni la de mercader, que es la mía. Perdón, que viene bien al caso, y ahora coges el hilo de nuevo. Es una visión del cine informativa, Claro, o sea, periodística. O sea, no es un libro de tesis doctorales. No. Por tanto, esto hay que destacarlo. ¿eh? Sí, está muy bien. Es Si tú periodístico. citas todos. Ahora, yo me voy un paso para allá. Pero también es verdad que el paso que voy a dar ahora para allá, contándoos lo que voy a contar, pues dentro de 10 años a lo mejor ya no sirve. Pero hoy por hoy, con la tecnología que tenemos, creo que para conservar una obra audiovisual hay dos maneras. Y las dos maneras vienen a ser una sola, que es el poliéster. El poliéster. El poliéster. Volvemos a... De hecho, y estaba yo contando, los productores americanos, sobre todo los más importantes, los que crean obras de las que hacen historia, las obras que hacen historia, están en la filmoteca de la Academia Americana de Hollywood y están en celuloide, en poliéster. Y está el negativo original. Porque de un negativo original se pueden sacar muchas copias también en negativo, para luego trabajar sobre ellas. Pero el negativo original solo hay uno. Y ese es el que tiene la esencia de la película. Y la película, en poliéster, ha demostrado, de momento, que dura 130 años. Porque, de momento, tenemos las imágenes de hace 130 años y están ahí. Y no las ha podido alterar nada. Yo me muero de la risa, lo digo en serio, me muero de la risa de los ordenadores, de los servidores, de la nube, de los incluso soportes físicos como este. Me río, me muero de la risa en caso de que venga una tormenta solar fuerte. Solo es que me ha recordado que lo leí en el periódico y me quedé, pero nada más que se hizo en el incendio de Los Ángeles, Sí. que ha sido... Y entonces en algún momento alguien comentaba en el artículo que había afectado a algún almacén que había llegado de películas. Entonces, pero nada más, y yo me quedé ahí y digo, lucha, pero...
algo... No he leído nada de eso, pero Sí. a ver, alguno de los grandes productores que tienen esos pedazos de casas Sí, en una probablemente biblioteca. tuviera su propio archivo. Eso es posible que Sí. se haya perdido. Pero el gran archivo nacional de Estados Unidos Sí, sí. no está en una casa, está en un búnker. Sí, sí. Vale, vale. Y la No se ha fundación perdido esta nada de definido. del Scorsese, que tiene una fundación donde todo esto, que antes lo mencionaba. Scorsese y 2 o 3 directores más siguen apostando por rodar en negativo. ¿Por qué? Para ellos, si tienes frío, vente aquí. Pues es que me he venido al gimnasio directamente y No, estoy pero- quedándome helada. Siéntate aquí. Sí, bueno. Sí. No, aquí. Pasa aquí, ¿no? No me Tienes importa, aquí la sí, estufa. porque me estoy quedando. Es que estabas en el peor sitio. ¿Dónde siéntate? Mira. Estabas en el peor sitio de la sala. Tienes aquí la Aquí no estufa. estamos. Aquí, ahí, seguro que siéntate aquí. Te vas a pegar un calentón. Es que me he venido al gimnasio No, sin no, cambiarme y me estoy quedando helada. Ah, incluso alguien más se puede venir más adelante. Que Entonces- vamos a Mercedes. Yo creo en que la única manera de conservar el patrimonio audiovisual es guardando en latas el negativo original En en tortas. poliéster, en latas y en latas. Las tortas. El poliéster original con el negativo original, porque requiere muy poco consumo de energía. Al fin y al cabo, en una nave de 20.000 metros cuadrados, en un pabellón de IFEMA, por ejemplo, pues solamente necesitarías tener un poco de aire acondicionado y una regulación de humedad. Es decir, un consumo de energía muy bajo, muy bajo. Y ahí las latas pueden durar, yo creo que si han durado 120, 130 años, van a durar 200 y 300 y 500. Siempre que tengan una temperatura y una humedad controlada. Porque lo que yo echaba en falta aquí, Sí. pero es lógico, porque Yo tú lo digo. puedes ser científico, bibliotecario y formativo y periodista, Pero- todo a la vez. Pero- Porque los archivos audiovisuales conservados en formatos digitales consumen una cantidad de energía que no tienen ustedes ni idea, pero unas cantidades monstruosas de energía, monstruosas. Es decir, los servidores de Amazon, que son los más grandes del mundo, La nube. están en Alaska, porque generan tal cantidad de calor, aparte de que consumen mucha energía eléctrica para su propio mantenimiento, es que generan tal cantidad de calor que necesitan unos equipos de aire acondicionado monstruosos. Y por eso Amazon los ha construido en Alaska, porque en Alaska solo tienen que abrir la ventana y coger el aire de fuera, que ya viene frío. ¿También sabes estas cosas? También son esas cosas. Entonces, los grandes servidores consumen una cantidad de energía monstruosa. De hecho, el problema que trae ahora la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial no es nada más que ordenadores del tamaño de la Torre de Madrid, ¿vale? Pues calcular lo que consume eso. Entonces, el problema de la inteligencia artificial es que antes de ponerse a trabajar con ella, en un centro, cualquiera, hace falta poner al lado una central eléctrica, porque aquello consume millones y trillones de kilovatios. Entonces hace falta una central eléctrica al lado. Y lo que se está construyendo ahora a marcha forzada por todas partes son centrales eléctricas que generen la energía suficiente para dar de comer a la inteligencia artificial, amigas. Es decir, por ese camino a mí me parece que la humanidad va mal, muy perdida. Primero, estoy en contra de la inteligencia artificial desde el primer minuto que tuve noticias de ella. Segundo, ya cuando he ido aprendiendo más de estos consumos y de estas cosas, digo, joder, esto es la locura del siglo. Tercero, van a servir para fabricar humanoides que nos van a liquidar. Véanse la película de Schwarzenegger, que aparte de que a casi nadie le gusta, Terminator. Véanse Terminator, porque estamos entrando justamente en la era Terminator. Las máquinas como los hombres. Dentro de unos años estorbaremos a las máquinas. No les valdremos para nada, porque las mismas se las arreglarán todo. Van a sustituirnos. Son nuestros sustitutos en el planeta.
no las cucarachas que decíamos antiguamente. Cuando viniera una guerra mundial iban a sobrevivir solo las cucarachas. Un matiz sobre la inteligencia artificial. En el libro hay mucho sobre inteligencia artificial. Hay como 15 o 20, perdón por la interrupción. No. Todo lo que tú dices, esos matices que él comenta, que es cierto, es cierto, ese matiz concreto de todo eso del consumo. Claro, yo aquí hablo de las excelencias informativas que sí que proporcionan y muchos detractores de la IA. Yo. Las ventajas son enormes. Con motivo, pero... Las ventajas son enormes, pero sí. Tantas... No, pero... Que no tienen freno. Sí, yo hablo desde el punto de vista informativo. O sea, yo estoy planteando aquí cosas, la información aplicada al cine. Qué bonito debate. Por dentro, por fuera, tal. Pero está haciendo cosas desde el punto de vista informativo, solucionando cosas en los archivos, bibliotecas, centros de documentación, de rapidez, de búsqueda de información, que eso es bueno. Sí, o sea, no todo es malo. Falta la palabra como la energía nuclear. Falta la palabra. Los contras son demasiados. Hay cosas buenas, hay que utilizar lo bueno de las cosas y de los inventos humanos. Sí, pero ya se sabe luego. Perdón, solo quería al hilo de la inteligencia artificial, pero para los creadores no va a ser un problema, porque esa inteligencia artificial, si le metes unos parámetros, un poeta que compone un escritor o un analista o lo que, si le das esos parámetros y te lo saca la inteligencia artificial, ese creador, esa persona se queda, que no le van a pedir que haga unos poemas o que haga una novela. Se están poniendo límites también a esa cosa fraudulenta, ¿no? También se están haciendo cosas. Yo no lo sé, ni esta... Alfonso es, antes de nada... Alfonso es un ingenuo. La mejor persona que he conocido en mi vida. Anda. Y por supuesto... Somos amigos, es un ingenuo. Es un ingenuo. No ha estado nunca, afortunadamente para él, no ha tenido nunca que bajar a torear y coger el toro por los cuernos. Como a ti te ha pasado de los... Y a mí me han dado cornadas. Pero es que hablas descarnadamente de la información. Muy de las cosas y de los inventos. Te faltaba una palabra. Cuando has hablado bien de la inteligencia artificial, te falta una palabra. Es que es buena intrínsecamente. Ahí le hemos dado la vuelta a toda la tortilla. Intrínsecamente es buena. La energía atómica intrínsecamente es buena. Pero el hombre tiene la tendencia a utilizar las cosas siempre mal. Y yo preveo que detrás de esa... Por negocio, porque esto también es un negocio. Nos están comiendo el tarro, vamos a hablar como los de... Coloquialmente, ¿no? Como los de Chamberí. Nos están comiendo el tarro porque detrás hay mucho dinero. Detrás están todas las 10 o 12 monstruos industriales del mundo. Y lo que quieren de verdad es sustituirnos por máquinas que les hagan todo. Ellos guardarse en un búnker. Soy muy apocalíptico, los hay búnkeres. Meterse en un búnker, estar ahí 2 años guardaditos, y cuando salgan, la humanidad habrá desaparecido y estarán solo las máquinas para hacerles todos las tonterías que quieran. Y los trabajos serviles. Todo. Porque de coco la IA de y pensamiento humano no tiene todavía, parece ser. Y los escritos de Aristóteles también los tendrán, estarán en un papel. Y las películas de Scorsese, y las que no son de Scorsese, y las primeras de Chaplin, y las primeras de nuestros mejores directores, estarán en un plástico, en un poliéster. Con lo cual el riesgo es enorme. Pero además, si hay una tormenta, digo otra vez, solar, pues ya veremos a ver qué va a pasar con todo lo que está guardado en ordenadores, CDs, incluso CDs. Se puede borrar todo así, de hoy para mañana. Eso, con otras palabras, es el apagón. ¿Os habéis visto la serie de Sorogoyen? Bueno, no es de Sorogoyen. Desaparece. ¿Qué hacemos ahora? Es un problema. Son varios autores. Bueno, los aviones se caen, los trenes chocan. Está latente el riesgo. Y cada vez más. Puntualmente en el hospital, no sé qué, de Barcelona este verano, Claro. que porque estaban los antiguos con lo analógico, si no era... Mira, cada vez que somos
Lo sabemos los que somos mayores. Cada vez que somos dependientes, nos hacemos dependientes de algo, cada vez somos más débiles. Nos vamos haciendo más dependientes de más cosas, más débiles. Más dependientes de más cosas, más débiles. Dejamos que las calculadoras ya sumen y resten y multipliquen. Ya no sabemos multiplicar de cabeza. Dejamos que nos lo guarden todo en una memoria externa. Ya no nos sabemos ni el número de teléfono de nuestra casa. Llegará el momento en que seamos tan dependientes que seremos inútiles. Seremos una carga para el planeta y habrá cuatro, habrá 4 millones de fulanos, que son los que nos dejan ahora todo el cotarro, que hayan sobrevivido a lo que nos van a meter, que cualquiera sabe lo que es, puede ser nuclear o puede ser bacteriológico, ya lo sabéis. Entonces, ¿qué propones? Que pandemia 2, que nos metamos, nos encerremos, no salgamos, no hagamos nada, todo lo contrario. No vayamos al cine, Todo no veamos todo en casa, no. ¿qué hacemos? Todo lo contrario, vivir, cada minuto, cada segundo, cada décima de segundo, vivir, mientras nos dejen. Resistir No. y entender, yo entiendo toda esa tecnología como complementaria, no como sustituto. La resistencia de lo que es histórico. Sí, mi vida, pero 20 y muchos siglos. tú eres buena como él, eres buena, bien pensante, pero es que los que mandan no quieren que sea complementaria, quieren que sea sustitutiva. Ahí estamos la mayoría de la población. No hacemos. ¿Y qué fuerza tenemos nosotros? Pues somos minoría, pero... No, somos una mayoría aplastante, pero no tenemos, entre todos juntos, tenemos menos fuerza. Toda esa riqueza y todo ese poder lo han hecho porque hay un consumo. Y ha caído sobre todo generaciones jóvenes, no sé qué, hasta que se cuestione cuál es su futuro. Inútiles funcionales tenemos ahora en toda Europa. Inútiles funcionales. Escuché una reflexión que procuro aplicarla, es: algún día nos moriremos, pero los demás no. Y la vida sigue, ¿no? ¿Quieres decir? No lo sé. No quiero decir los demás no, entonces procuremos sacar en el entorno lo que tenemos a mano, poder provecho, y pasado mañana estamos lejos. No sé. Aprovechar la vida que no sabemos lo que Cuando surgieron los tractores, vamos, eran los mayores enemigos del mundo. Y los quemaban y los tiraban a por él. Quiere decir que tendremos que conjugar también, acoplarnos a lo que es imparable, ¿no? Entonces procuremos... Hombre, hay una novedad en los últimos 50 años que nunca se había puesto. Han sucedido barbaridades morales, éticas, millones de muertos y tal. Pero hasta hace 50 años la vida biológica en este planeta nos parecía inmortal. Uno creía que Dios podía acabar y el apocalipsis y tal, pero en sí mismo, y eso era, salvo para 4 científicos, antes que empezaran a percatarse que había efectos globales, y eso es nuevo. No tiene nada que ver con la historia anterior, porque la vida aquí era inmortal en este planeta y solamente podían acabar los dioses católicos, y en eso ha cambiado. Mucho cambio. Estamos, de hecho, en el principio de una nueva era, que es la era digital, pero la era digital total, llevada a extremos, porque la inteligencia artificial no es más que, insisto, un ordenador muy grande, que es capaz de aprender a hablar 6 idiomas a la vez. ¿Os acordáis de aquella película del robot número 5? Que se leía los libros, hacía así, y ya se lo sabía. Cogía otro libro, se lo sabía. Un robot muy simpático, con 2 ojos muy largos. No lo habéis visto, el número 5. Bueno, es eso. El cine se adelanta siempre. Es que una de las cosas bonitas que tiene el gran cine americano, sobre todo la ciencia ficción que decimos porque antes, los europeos lo hemos hecho poco ahí, pero los americanos sí que se han adelantado en todo. Yo recuerdo una película que se llama Naves Silenciosas. No sé si alguna de ustedes se acordará. Naves Silenciosas, el robot número 5. Véanlas. Son anticipaciones de hace 30 y 40 años. Aquellos japoneses catastróficos que hacían los japoneses, ¿no? No, pero esos eran de risa, hombre. Eso era como el tren de la bruja. Unas hormigas de 2 metros de altura. Eso no tiene nada que ver. Ahora es que el problema de ahora es que estamos controlados. Nos controlan hasta las veces que respiramos.
Entonces, así es muy difícil hacer resistencia. Porque en el momento en que el sistema, porque estamos dentro de un sistema, controlado por un sistema, en el momento en que un sistema detecta que hay un grupúsculo que le molesta, estoy seguro de que ese grupúsculo va a desaparecer muy rápidamente, utilizando todos los sistemas posibles, que sabemos que hay muchos. Desde quitarte las tarjetas de crédito, con lo cual te quedas muerto, que es lo que van ahora con el euro digital, al que me opongo también radicalmente, y me opongo a la desaparición del dinero físico, me opongo a todo, porque creo que la humanidad llegó a su culmen en los años 80. Sí. Del siglo pasado. Sí. 70-80. Después, ha ido hacia atrás deteriorándose. yo ya el futuro no lo veo. Por eso Hombre, pretendo vivir el día. Yo no tengo hijos y descendencia, pero vamos, hace un montón de años, digo, la única esperanza, digo, porque moral o éticamente humanos, digo, esto llevamos perdiendo desde la década de los 80, Sí. un retroceso que nunca hay que generalizar. Por la mayoría votante, la tiene más o menos, pero digo, el tema físico, porque claro, es como comparar que nosotros con la mente, digo, podemos ir, mucha gente se acaba perdiendo en el universo, digo, pero luego cuando empiezas a envejecer, te das cuenta, dice, uy, que la realidad física que sostiene todo es muy limitada. Entonces digo yo, los padres, los nietos, que es lo más tierno digo, algo tienen que empezar, porque todos esos monstruos por el consumo, entonces, pero ahí a ver cómo se llega. Pues han crecido mucho, pues, sobre todo con la población más joven y más... Te respondo mi opinión. Este es el último capítulo del libro. Ahora volveremos al libro. Queda media hora. Vale, ya. Queda media hora, y esta media hora quiero que dirija la sesión Alfonso. Pero voy a terminar con esto que tú has dicho. Solo hay una cifra que a mí me ha cambiado la vida. Me cambió la vida hace ya 50 años. 50 años hace que mi vida cambió, mi perspectiva de futuro cambió. Y es cuando aprendí que cuando yo nací, en 1947, la población del mundo éramos 5.000 millones. Y ahora ya somos 8.000. Esta progresión en una sola vida, y no entera, sino solo un trozo de una vida, no se puede mantener. Entonces, habría una solución, pero está la Iglesia por medio, lo siento por los que sean creyentes, pero está la Iglesia por medio, la nuestra, sobre todo la occidental, que es la que manda, con aquello de que hay que procrear como sea, porque hay que crecer y multiplicarse. Cuanto más mejor. Bien, pues no. Hace ya muchos años, que tenía que haber habido una decisión a nivel global, Sí. como hicieron en China, de decir, por cada pareja, uno. Y vamos a empezar a encoger. Ya que los tractores hacen el trabajo de 40 tíos recogiendo trigo, pues vamos a ir reduciendo. Pero nadie reduce, al contrario, seguimos y seguimos. Y yo hablo con gente que viene de África y dice, sí, claro, pero es que tenemos 15 hijos porque se nos van a morir la mitad, y de los otros que queden tenemos que vivir nosotros cuando seamos mayores, porque no hay seguridad social. Bueno, vale, pues dale más. Es como la máquina de imprimir billetes. Imprime billetes que verás tú al final que no van a valer para nada. Pues tú ten muchos hijos, que al final no van a valer para nada. Y yo, cuando me casé y me planteé tener un hijo, así es, ¿no? No quise, yo no quería, fue mi primera mujer la que se empeñó. Las mujeres siempre sois, pues lo que sois, la garantía de la continuidad de la especie, porque si no fuera por vosotras ya nos habríamos extinguido. Nuestros partos son los libros, ¿no? O Sí, otras cosas. sí, ¿no? Utopías, sí, bueno, cosas de es esas. algo metafísico. Sí, metafísico. Entonces, hace ya 50 años que yo me planteaba, digo, esto no puede ser, esto no puede tener un crecimiento ilimitado. Digo, yo no quiero tener hijos, lo voy a dejar en un mundo infame. Pero mi mujer se empeñó por aquello del instinto maternal y esas cosas.
Y al final, pues bueno, pasamos y hay uno, y nada más, uno. Y bueno, como ya es mayor, pues yo digo, bueno, si viene pasado mañana el apocalipsis ese que algún día llegará, pues ya se lo ha pasado bien, oye, ya tiene casi 50 años. Este ya, que le quiten lo bailado, porque además se lo ha pasado pipa. Ha vivido como Dios, como nadie de la generación privilegiada. Pero ahora, después de ahora, las nietos? No, él tampoco tiene hijos. La inmigración descontrolada, los robots, Gracias por su asistencia. los humanoides esos, robotizados. Sí, claro. Las 5.000 cabezas nucleares que hay, que parece absurdo, porque con 2 es suficiente. Y ya. Bueno, Vamos a tu libro. A ver, ¿qué quieres? Resume, ¿Qué quieres que metamos más? Muchas gracias. Adiós, gracias por tu asistencia. Vivir, cada minuto. Dime en pocas palabras, si es posible, ¿qué utilidad puede tener este libro? Hombre, ¿Qué utilidad? espérate que me he puesto serio. No. Está bien toda tu demostración cultural, además. Creo que es una falta de cultura, todo esto también nos falta, que estás denunciando, ¿no? Falta de cultura, porque no interesa que la gente tenga criterio, ¿no? Es una manipulación, pero bueno, eso pienso yo. ¿Qué hay bueno de este libro que pueda servir para los investigadores, para los docentes, para el público en general, para el lector, que pueda ser útil y que haya merecido la pena que esté, bueno, El esfuerzo. que esté ahí? A ver, es imprescindible. A ver, es Porque hay que mucha información de muy distinto a tipo. ti te pasa lo mismo que a mí. Y es que no hay otro. En España, no creo que ni en España ni en Iberoamérica. No hay otro. Que no haya otro que... Sí, como tú. No, bueno, sí. Bueno, estaba tu hermano. Bueno, hay más gente como Pero- nosotros, ¿no? Y como tú también. No, querido. Lo que pasa es que cada uno va pero, por un lado, por sí, otro. sí, A veces pero- nos reunimos en los congresos, en los seminarios, pero intercambiamos ideas y la vida sigue. y las paroles, ¿No? parole, las palabras se las lleva bien. Pero esto no se lo lleva bien. Esto es el resumen de miles de millones de paroles, de palabras Sí, bien. que nos hemos intercambiado en 1001 congresos. Intenta canalizar e integrar todo eso. Y entonces, esto es conservación. Por eso hago tanto énfasis en la conservación. Porque esto es conservación. Es archivo. Esto es un archivo en Es papel. memoria histórica, Por lo memoria tanto, cinematográfica. imborrable. ¿Cómo se dice? Inconmensurable. Inviolable. Es decir, porque esa es otra, que todo lo digital es violable. Es decir, que lo que yo he escrito hoy en mi página web, mañana lo cambio y digo lo contrario, y no se entera ni Dios. Y además, dentro de 10 años, yo no creo que ni la... Está desapareciendo parte de acceso a la Claro. música. Ah, Porque si lo hacen las grandes compañías, Ajá. están dando la excusa de que como no es rentable no vende a la mayoría y no puedes, no accedes. No, terminar siendo todo de pago y algunas cosas ni así. Pero esto, querido mío, que estará en las bibliotecas, que estará en las redes. No, Sí, también estará. no me interesan las redes. Me interesa esto. Esto es inviolable. Bueno, eso En las redes, Lo tienes tú y de día, por lo menos, aún no necesitas ni electricidad. Claro. Porque llega el día y lo puedes leer. leer. Si además es consultable porque tiene tantísimos ámbitos Es- desarrollados que es una obra, Eso es. una obra de referencia Los y de dueños consulta. de ese espacio, las nubes, pueden hacer. Pensemos que ha venido el apagón ese y solo queda esto. Bueno, pues solo queda esto y que la Biblioteca Nacional esté de pie y nos haya quemado, claro. Bueno, Entonces, esto, claro, pues esto con también esto se puede me voy a la decir, Biblioteca Nacional y busco. Y me voy a la otra y busco. Y esto es intocable, inviolable, insípido. no, insípido no,
A ver, la documentación es un archivo. Los archivos no tienen sabores a fresa, ni a menta, ni a chocolate. Siempre, pero esto es información. Y se deteriora. Claro, por supuesto. Y los virus también pueden deteriorar. Luego se pondrá amarillo y tendrá... Igual que el audiovisual, que también, como por ese componente que el audiovisual o el poliéster. Pues también se destruye. ¿Y lo demás? Aquí. Y la escultura, porque se conserve en su estado natural, y la fotografía en su estado natural, todo lo que tenga soporte físico, que sea material natural, como es el mármol, la piedra, el papel, el metal, y escultura. Sí, la piedra, las esculturas, los rótulos. ¿Qué nos ha llegado a los romanos sobre todo? Los escritos en piedras. La cerámica. Y la cerámica. La cerámica, las tablillas de barro, que son la primera escritura del mundo. Bueno, esos son los soportes por los que yo apuesto. Todo esto lo demás es para Fernalia. Bueno. Y eso, vale. Bueno, pues nada. Esto, gracias porque me sigue animando a seguir. Y esto, a ver si hacemos uno juntos. Lo que pasa es que esto también tiene una vida ínfima, porque pasado mañana se ha quedado anticuado. Entonces, las actualizaciones, amigo, las actualizaciones sí que hay que hacerlas ahí. Pero cada 5 años, por ejemplo, pues hacer un volcado a soporte fiable. El papel impreso. Mientras tanto, actualizaciones ahí. Claro, porque ahí tú lo llevas al día. Bueno, pasa algo hoy, esto que está pasando ahora, pues aquí no va a estar. Pero ahí sí. Pero dentro de 5 años, 3 años, cuando te apetezca, lo vuelves a volcar ahí. El soporte de papel impreso. Y ¿con un componente electrónico ¿qué tenemos sí tú o y no? yo? ¿O no? Con un componente electrónico también, porque eso no cuesta nada. Si es que volcar esto ahí, Lo que haya, ahora lo no cuesta que nada. haya, ¿no? Oye, las revistas están aquí para que las hubieran cogido. Oye, yo quiero que me ha dado los últimos años. Llevo consumiendo libros desde hace 50 años.